el nivel del teatro venezolano es reconocido a nivel mundial. 28 de junio, fallece en Estados Unidos Alfredo Sadel. Manuel Alfredo Sánchez Luna, más conocido como Alfredo Sadel, cantautor y actor venezolano, es considerado como el intérprete popular y lírico más importante de la historia musical de Venezuela y apodado como el tenor favorito de Venezuela. Él nació el 22 de febrero de 1930 en Caracas. 29 de junio, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, festividad popular y religiosa que se celebra en estas regiones del estado Miranda. Tiene su origen desde la época colonial. Consiste en parranderos vestidos con levita y pumpá, acompañados por 4 maracas entonando versos a este santo. 29 de junio, fallece José Gregorio Hernández Cisneros. Con 54 años, el 29 de junio de 1919, fallece luego de ser arrollado por un automóvil en la esquina de Amadores, ubicada en La Pastora, Caracas. Mejor conocido como el médico de los pobres, José Gregorio Hernández fue científico, profesor y filántropo venezolano, además de tener una profunda vocación religiosa. 29 de junio 2016, fallece Inocente Carreño. Él nació el 28 de diciembre de 1919 en su querida isla de Margarita. Compositor y destacado director a nivel orquestal con una extensa trayectoria en estas lides. Muere de 96 años de un paro respiratorio en sus residencias en el Cafetal, la Gran Caracas. En el fondo se puede apreciar un extracto de la glosa sinfónica margariteña. 1 de julio 1811 se proclaman los derechos del pueblo. El Supremo Congreso Venezolano, presidido por Francisco Xavier Yáñez, proclama la Declaración de los Derechos del Pueblo, en la cual se plasman diversos artículos sobre la soberanía de la población. Este mismo Congreso declaró la independencia el 5 de julio. En su primer artículo expusieron: la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio por medio de sus apoderados legalmente constituidos. Haz siempre a los otros el bien que querrías recibir de ellos. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y por último tenemos el Día Internacional del Chiste. Expertos en la investigación de la Asociación Británica de la Ciencia concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor, ya que esto está marcado por muchos factores como las tradiciones y los aspectos culturales y lingüísticos de cada nación. De acuerdo con eso, se tomó este día como tal. Eso ha sido todo por esta semana. Un abrazo, un saludo fraterno. Se despide de ustedes hasta el próximo jueves, José González. Bien, mis amigos, ahí teníamos dale, profesor. Caramba, vamos a esperar que se le aclare un poco la garganta a nuestro buen amigo Juan Carlos. Dale. Vamos ahí entonces a José González con su efemérides. Vamos entonces a continuar con los titulares que aparecieron en el día de hoy. Según la página Bloomberg, apareció en una pancarta gigante ya en el estado de Barinas: no más socialismo, María Corina. Esto pues en vista de la visita que realizó en el día de ayer María Corina Machado. Tenemos también acá que, de acuerdo a tal cual, Caprire Radonsky pidió a la Comisión Nacional de Primarias convocar a todos los candidatos para el día 5 de julio. Continuando con tal cual, el diputado Luis Ratti acusó a expresidentes Iván Duque y Uribe de Colombia de financiar a la candidata a las primarias María Corina Machado. También de tal cual, Bandera Roja apoya la candidatura de Freddy Superlano a las primarias. Del portal El Pitazo dice que Benjamín Rauseo confirmó que será candidato independiente para las primarias, para las presidenciales para el próximo año. Dice también aquí, tal cual, que Padrino López, el ministro Padrino López, supervisa las prácticas para el desfile militar de este próximo día 5 de julio. De acuerdo a Efecto Cocuyo, dice que la OP aclaró que Guyana
no fue invitada a integrar el cartel petrolero. El portal de La Patilla nos dice que piden declarar estado de emergencia tras incremento de derrames de crudo en el lago de Maracaibo. El cartel del Pitazo nos dice que la aerolínea estelar reanudará los vuelos directos entre Venezuela y Chile a partir del 4 de julio. Volviendo a La Patilla, dice que el aumento de matrículas en Venezuela debe adaptarse al entorno de cada colegio según ABEC. Tal cual, la OBCS contabilizó 3.900 protestas en los primeros 5 meses de este año 2023. El Nacional nos dice que el Centro para los Defensores y la Justicia ha documentado 288 agresiones a defensores de los derechos humanos en este año 2023. Volviendo a La Patilla nos dice, SOS Orinoco dice que denunció que la Guardia Nacional Bolivariana cobra vacunas a los garimpeiros brasileños. F dice que Venezuela está rezagada en materia de derechos de la comunidad LGBTI, afirma la organización Provea. Activistas llamaron a participar en la marcha que realizarán este domingo a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Dice aquí también F que detenidos 21 presuntos integrantes del Tren de Aragua por delitos en Bogotá. Se han internalizado. La Patilla nos dice acá, para terminar, que murió el reportero gráfico del Universal, José Cohen. Bueno, lamentable. Estos son los titulares pues del día de hoy. Ok. Dígame, Juan Carlos. Bueno, vamos a identificar cuando son las 12 y 29 minutos del mediodía. Vamos a escuchar un tema musical. Sí, señor. Y 33 minutos del mediodía. Bueno, estábamos escuchando ahorita una canción en homenaje al doctor José Gregorio Hernández, que precisamente hoy, en la voz de Cristóbal Jiménez, pero acaba de decir así guilladito, pues nuestro buen amigo Juan Carlos, que está bastante mal de la garganta ahorita. Bueno, entonces, dentro de poco vamos a tener la oportunidad de hablar con el profesor Antonio Fuguet, el profesor Antonio Fuguet, que, por cierto, acaba de, el pasado 14 de junio, esto fue en la Biblioteca Central del Pedagógico, fue el bautizo de su libro que se llama Espiritualidad, del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Vamos a tener esa entrevista a través de WhatsApp y vamos a hacerla de una vez, Juan Carlos, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos entonces a tratar de comunicarnos, profesor. ¿Cómo no? Profesor, ajá, aquí estamos entonces al aire. Vamos a hacer la pequeña entrevista. Usted nos va a decir en qué consiste ese libro que usted acaba de sacar, qué lo motivó realmente pues a sacar ese libro, qué le inspiró y de qué trata específicamente el libro de espiritualidad con el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Está al aire, profe. Está al aire, yo. Para Marco Cardoso, para Juan Carlos Ortega y especialmente para ti, Mario, que fue el contacto para esto. Sí, en efecto, este no es un libro clásico del doctor José Gregorio Hernández, es un libro que toca ciencia, filosofía, teología, religiosidad y espiritualidad en los términos como se viene planteando ahora. Sin embargo, esto surge a raíz del anuncio de la beatificación, por cuanto en algunas cátedras de filosofía y las cátedras especialmente ligadas a los doctorados y a los posgrados, se hizo el planteamiento de que cómo era posible que una persona que fuese científico con demostrados trabajos científicos y siendo docente académico, profesor de la Central, fuese al mismo tiempo un individuo de fe que había llegado pues a la altura de la santidad.
la gente lo planteó como algo así contradictorio, o tú eres de este lado o eres de este lado, o sea, algo así como que si no se fuera a complementar. Para mí eso está totalmente fuera de cualquier razón abierta, por cuanto el individuo no solamente es materia, lo cual quiere decir que la ciencia, desde el punto de vista positivista, la ciencia totalmente precisa, pues explicaría parte de la realidad del individuo, pero no la realidad total, no la realidad espiritual. Desde ese punto de vista, pues yo me motivé a escribir un artículo para mis compañeros, pero resultó ser un libro bastante desarrollado con términos de discurso contemporáneo. Esa fue la motivación por la cual escribí el libro. Sí, señor. Pero yo estuve viendo, lo estuve leyendo también y coincido pues con mucho de lo que usted está diciendo allí, que no solamente fue como persona, sino en la parte espiritual, que es lo más grande pues que tuvo el doctor José Gregorio Hernández. Tan así pues que ya fue beatificado. ¿Qué personajes aparte de ustedes intervinieron en la elaboración de este libro, profesor? Bueno, fíjate que encontré una serie de personas que daban argumentos sustantivos para seguir desarrollando el trabajo. El libro está organizado no solamente por el capítulo motivacional, sino que yo entro en el pensamiento del doctor José Gregorio Hernández en su libro Elementos de Filosofía, donde él establece un conjunto de creencias sobre la ciencia y la fe. Y en este sentido, bueno, él lo que establece allí es el punto de partida, que es que la palabra científica explica una parte, pero su palabra no es suficiente para explicar ni la instancia filosófica ni la instancia espiritual, que son realidades como lo es la material del ser humano. Así que el lenguaje científico tiene su palabra, el lenguaje filosófico su palabra, y el lenguaje espiritual tiene su palabra. El decodificar esa palabra es lo que te puede llevar a ti a entender fe y razón. De lo contrario, no lo vas a poder entender. En el transcurrir de allí surgieron nombres, y los primeros nombres que me surgen son nombres conocidos en Venezuela. El hermano Ginés, el que fue presidente de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, dice exactamente que investigar la naturaleza es encontrar a Dios allí. El gran maestro nuestro del Pedagógico de Caracas y de todo el sistema educativo, Ignacio Bull, por donde todo el mundo estudió psicología en este país, dice que el conocimiento científico no es un conocimiento final, no es ulterior, es un conocimiento posterior, revisable, ¿verdad? Hay que comprobarlo y revisarlo continuamente. Eso era lo que opinaba el doctor José Gregorio Hernández. Es un pensamiento finito, como finito es la capacidad y producción intelectual del hombre. Ese planteamiento del doctor José Gregorio Hernández. Entonces esos autores comenzaron a orientarme el libro. Posteriormente surgieron autores internacionales y nacionales para complementarlo. Profe, una preguntita, ¿y dónde se puede conseguir este libro? ¿En qué parte se puede hacer la solicitud? Este libro es un libro virtual online de la UP. La UP lo regala a través de su espacio virtual. Se llama Espacio Digital UP. Ese libro va a ser montado allí y la gente lo puede disponer bajándolo de allí. Sin embargo, ya el libro está rodando porque en las tantas versiones que yo le he mandado a mis amigos le ha llegado a mucha gente. Ya incluso llegó al exterior. Mucha gente me ha llamado. Oye, qué bien. Yo te mandé a ti uno, tú lo puedes repartir a todos tus amigos. ¿Cómo no? Puedes dar, y a quien le llegue que lo siga dando, porque ese no es un libro que se va a vender. Es un libro regalo de la Universidad Pedagógica al pueblo venezolano. Sí, señor. Bueno, yo tuve la oportunidad de disfrutar cuando usted bautizó su libro allá en el Pedagógico de Caracas. Eso fue el pasado 14 de este mes de junio. Caramba, ¿qué otra pregunta que le iba a hacer? ¿A quiénes, o qué tipo de, o quiénes, qué otras personas tienen allí que colaboraron con usted, profesor? ¿Qué otra persona, o usted solo estuvo en la redacción del libro?
No, bueno, yo simplemente redacté todo el libro, conseguí 2 personas, el que hace el prólogo, que fue precisamente la persona que denunciaba a voz viva en los redes sociales y en los WhatsApp de los académicos, de que era posible que una persona tuviese autenticidad siendo científico y al mismo tiempo que creyente, que fue el doctor Emilio Arévalo, que me imagino que lo escuchaste porque él hizo la presentación del Él libro. estuvo ya ese día, sí, señor. Con mucho interés filosófico, el área filosófica profundamente. Y también, bueno, conseguí una artista de nuestro pedagógico, Yoconda Viva, que hizo los bocetos y inspirado en precisamente el pensamiento de los discursos modernos, inspirado en pintores abstractos, y por eso la figura es un tanto diferente a la figura que normalmente se ve del doctor José Gregorio Hernández. Muy bien. Sin embargo, en el transcurrir me encuentro con un filósofo venezolano, un teólogo venezolano, que es Pedro da Costa Gómez, con muchas escrituras, en donde él establece una serie de problemas en relación con los discursos científicos que mal interpretados han llevado a mellar los valores humanos cristianos y ponerlos en revisión, que en el libro yo lo llamo el punto crítico, y lo llamo el punto crítico porque en base a los discursos posmodernos pues se genera el Vaticano II, y luego eso trata de ver la crisis de los valores humanos cristianos. Sobre la base del pensamiento de Pedro da Costa Gómez, yo puntualizo una serie de detalles de rescate de los valores humanos cristianos. Que tanta falta hacen hoy en día, ¿verdad, profe? Así es, sí. Profe, y para terminar entonces, las personas que no tengan los medios para conseguirlo a través de las redes, pueden acercarse hasta allá, hasta el Instituto Pedagógico y solicitarlo también por allá. ¿Pueden? Bueno, en estos momentos, como todos los problemas de las instituciones que tienen problemas de conectividad, va a ser muy difícil. Ahorita, al montarlo por espacio digital, usted se va a poder bajar, así como yo tengo otros libros aquí. Pero mientras tanto, vamos a correr con las amistades, o sea, enviándoselas a aquellos que manifiestan que se les pueda mandar el libro. Bueno, me pueden escribir a mí, a mi correo, yo te lo puedo enviar, tú lo puedes después anunciar. Ok, lo vamos a promocionar también entonces, claro que sí. Okay. Bueno, no, y tú lo puedes anunciar en mi correo. Sí, ¿cómo lo, profe? También en una emisora en Coro estaban dando la información, así que esto está corriendo en el país, pues. Y hoy más ligero, pues, que se está cumpliendo un año pues, de su muerte, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Doctor, profesor, muchísimas gracias, pues muchas gracias por esta información que usted nos acaba de dar con respecto a su libro Espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Muchísimas gracias, profesor, y entonces vamos a estar pendientes pues para otra entrevista más adelante, vamos a estar pendientes. Gracias a ustedes y a la emisora, y bueno, que sigan teniendo éxito y llevando información al país. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bueno, amables oyentes, tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor Antonio Fuguet, quien el pasado 14 de este mes de julio, en la Biblioteca Central del Pedagógico de Caracas, bautizó su libro Espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Muchísimas gracias, profesor, y bueno, vamos a estar pendientes para otra entrevista muy pronto. Mi compañero, gracias, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Mi compañero Juan Carlos, que ha estado bastante afónico, bastante limitado pues con la voz ahorita, nuestro compañero de labores. Vamos entonces a los estudios. La voz de Hernán Gamboa, la José Guayanesa. La Josa Guayanesa. Vamos entonces a los estudios. En esta oportunidad voy a comentarles acerca de 2 fenómenos de nuestra música. Uno por su condición de discapacitado visual.
mas sin embargo no le impidió hacer una labor extraordinaria dentro de nuestro folclore. Músico invidente, compositor y excelente ejecutante de su instrumento, como lo fue José Antonio López. El otro, para mí considerado de manera particular como el mejor tenor de nuestro terruño, así como cantante bien reconocido a nivel mundial, como lo fue Alfredo Sánchez Luna, mejor conocido como Alfredo Sadel. José Antonio López nació en Cumaná el 23 de marzo de 1920. Pierde su visión sin haber cumplido los 2 años. Sin embargo, aprendió a tocar el cuatro y se fue formando musicalmente desde ese entonces. Con el tiempo toma la guitarra y comienza a trabajar en locales nocturnos. Más tarde se hace director de la Orquesta Sonora Venezuela. Luego forma parte de los copleros de Vicente Flores, junto a otro invidente como lo fue el profesor José Heriberto Escobar. Una yunta inigualable dentro del folclore, quienes acompañaron por largo rato al tío Simón. José Antonio compuso temas como Río Manzanares, que escuchan al fondo, Alma Cumanesa y Juramento, entre otros. Este último interpretado impecablemente por Alfredo Sadel. José Antonio muere en Caracas el 17 de junio de 1971, cuando contaba con 51 años de edad, dejando un hermoso legado para la música venezolana y una enseñanza muy particular, que aún con discapacidad se puede llegar. Sadel nació en Caracas en el año 1930, el 22 de febrero. Ya desde temprana edad se sabía que iba a ser un exitoso intérprete por su hermosa voz, por su sentimiento interpretativo y por sus incursiones en diferentes géneros, como la ópera, zarzuela, música académica y popular. Realmente fue un monstruo de la interpretación, en mi opinión particular, el mejor. Después de tantos triunfos en diferentes países, donde llegó a grabar junto a Benny Moré y con otras figuras de la cantata en otros géneros, entra en el campo de la actuación. Tantos reconocimientos de parte de los buenos entendidos en el arte, una cantidad considerable de LPs, cae enfermo. Le aquejaba un problema óseo que desencadenó en un cáncer. Lamentablemente, con 59 años, fallece el tenor favorito de Venezuela, el 28 de junio de 1989. Esta es la mejor muestra de que lo nuestro tiene buena marca y que debemos sentirnos orgullosos de haber contado con talentos de alta talla como lo fueron estos dos personajes que, con todo respeto les comento, todo mi cariño para con ustedes, y siento una emoción infinita presentar este tipo de micros para deleite de la exquisita audiencia de Sintonía 1420. Con todo cariño se despide José González. Hasta la próxima. Así arribamos a las 12:52 de la tarde, aquí a través de los 1400 AM de Radio Sintonía, en su programa Venezuela sin Barreras. Hoy pues haciéndole la segunda a nuestro buen amigo Juan Carlos Ortega, quien se encuentra bastante afónico, tan así que está ahorita haciendo gargaras con agua de sal allá en el estudio. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a continuar pues con la entrevista que teníamos preparado para esta tarde con el profesor biógrafo del doctor José Gregorio Hernández Cenero, el profesor Alfredo Gómez. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden, para lo que ustedes quieran saber, profundizar, sobre todo hoy que se está celebrando conmemorando los 104 años de la muerte del doctor José Gregorio Hernández. Sí, señor, un día como hoy. ¿A qué hora fue realmente que tuvo ese percance el doctor José Gregorio Hernández? Si usted como biógrafo se acuerda de la hora, más o menos. Claro, por supuesto. Son solamente 40 años que lo estoy estudiando. 40 años, se dice fácil. Sí. Se dice fácil. Entonces, fíjate bien, él se levanta y hace eso fue un día domingo. Él hace lo que a él acostumbraba en la mañana, pues hacía sus ejercicios y también oraba, iba a misa, y luego, entonces, él vivía con su hermana Isolina, y
en la tarde, al mediodía, su cuñada le había mandado un jugo de guanábana que a él le encantaba. Ya después del mediodía, a partir por ahí a las 12, él almuerza, y después, ya estando un rato, se entera por el periódico que el día de ayer se había firmado el Tratado de Versalles en Francia. Él estaba muy contento por eso, porque daba fin a la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Luego de allí, su hermana recibe una llamada telefónica y ella trata de localizar a un hermano de José Gregorio que se llama José Benigno Hernández Escalona. Ese es hijo del segundo matrimonio de su papá. Era médico también y tenía además 2 sobrinos que también eran médicos. Uno se llamaba Temístocles Carballo Hernández y el otro se llamaba Inocente Carballo. Ambos hermanos eran médicos, y la hermana, como era domingo, y José Gregorio ya tenía 54 años. A esa edad, pues, y con todo lo que él trabajaba diariamente, él caminaba aproximadamente, se estima, como unos 5 o 6 kilómetros diarios. Y luego, entonces, la hermana empieza a localizar a sus sobrinos y a su hermano, pero no los consigue. Pero José Gregorio está oyendo la conversación. Y entonces le dice: hermana, quédate tranquila que yo voy a ver a esa persona que están llamando a una señora mayor que estaba enferma, ahí cerca de su casa. Y él se dirige entonces a ver a la enferma. Estando ya la enferma, no tenía la enferma en ese momento una persona que fuera a la farmacia a comprar las medicinas. Pero eso es allí mismo en la Pastora, ¿verdad? En la Pastora, correcto. Eso fue tal día como hoy, un 29 de junio. Entonces resulta que él sale a comprar la medicina. Cuando él entra a la farmacia, o sea, a la esquina de Amadores, que ahí mismo está la farmacia, ya estando ahí comprando, llega un señor y le dice que se había caído una niñita de un balconcito y que había que verla, porque entonces le dice: mire, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a llevar esta medicina y voy entonces a ver a la niñita que se había caído. Entonces él andaba apurado. En ese momento que él sale de la esquina de Amadores, venía llegando el tranvía. El tranvía venía llegando, ¿verdad? Ese tranvía, y luego detrás venía un carrito que lo conducía, el conductor se llamaba Fernando Bustamante, y como él se iba, esa es una especie de subidita ahí, ¿no? Y la Pastora tiene la característica en esa época que las aceras en algunos lugares eran un poco altas. Todavía pues se puede observar eso en la Pastora con las aceras. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese sector la acera es un poquito alta, ¿no? No mucho, pero sí un poquito. Que todavía se mantienen, profesor, todavía se mantienen esa acera un poquito alta. Sí, eso es correcto. Y entonces él venía pues y se dirigía, iba a bajar, y en ese momento el tranvía que estaba llegando estaba frenando. Ese ruido es metal, las ruedas metálicas con los rieles metálicos. Eso produce un ruido. Y además las calles de la Pastora son angostas. Sí, eso hace como una caja de resonancia. Lo que no solamente es que José Gregorio no vio el vehículo, es que no lo oyó. Porque si él oye el vehículo se para, pues. ¿Sí? Pero como el tranvía le opacó el sonido al vehículo, él entonces no lo vio. Y entonces sale y bueno, recibe un golpe. En realidad el golpe no lo mata si hubiera caído en dirección hacia adelante, pues si no se fue de lado. Pegó contra la acera, la espalda, exacto, hizo cerca ahí hay un poste, él trató, pero no, y cayó, y el borde de la acera le pegó en la parte de atrás y le fracturó la base del cerebro, exacto, de la cabeza, le fracturó la base del cráneo. El conductor, Fernando Bustamante, se para más adelante y ve que él pensó que él sí se dio cuenta que había golpeado a la persona, porque él estaba subiendo y esas calles a veces hay que cambiar el vehículo
En esa época era un vehículo del año 1918, un Excel. Él cambia y en el momento que él hace así, ya tiene a José Gregorio encima y no lo puede evitar, pues trata de, pero no puede. Pero creo que a pesar de lo angosto de la calle, creo que tenía doble carril, si no me equivoco, porque iba el tranvía, pero también estaba paso para el vehículo. Eso creo que fue así. Bueno, no sé, no lo he leído. Que cuando él pasó frente al tranvía, no se dio cuenta que venía el carro. Sí, exacto. Pero no se da cuenta por eso, ¿no? Porque a veces la gente piensa, José Gregorio no es un niño que está atravesando una calle. No, que él se la pasaba distraído, se la pasaba a lo mejor con la mirada baja, caminando, y entonces no, eso sí es verdad. Él se la pasaba y llevaba su rosario y rezaba en el trayecto cuando iba a visitar a los enfermos. Mientras llegaba a casa de los enfermos, iba rezando su rosario diario, orando, pues, porque era un hombre de oración. Era un monje ejemplar y practicaba muchísimo y lo practicó toda su vida, la virtud de dar a los pobres de la caridad, pues. Él practicaba esa virtud de la caridad, y de allí pues entonces el conductor se baja en el momento más adelante y se dirige a la farmacia. Esto todo que te estoy contando está en el documento en el documento que se le abrió a él. Las autoridades le abrieron, y ahí él empezó a contar todo. Fíjese que le iba a hacer una pequeña introducción allí, que como cosa de la vida, el señor Fernando Bustamante, sí, ¿cómo no?, que era el que conducía en ese momento el vehículo, era el padre de mi cuñada Thais Bustamante. Como son las cosas de la vida, sí señor. La esposa de mi hermano Luis Enrique Thais Bustamante, pues era hija del señor Fernando Bustamante, que lastimosamente pues fue el que golpeó a la doctora en ese momento. Yo estuve en casa de su familia hace como 17 años, porque fui con un padre Roger, y mi esposa, y lo fuimos a visitar. Y su familia me decía que el señor Fernando Bustamante, él durante el año él estaba perfectamente bien, pero cuando llegaban los días de conmemorar la fecha de nacimiento o la fecha de la muerte de José Gregorio Hernández, él le tenía prohibido a su familia que se hablara de eso. A él le pegó mucho, porque además de eso, él había sido médico de su familia y él tenía pensado, se sentía como más comprometido todavía, ¿verdad? Sí, él tenía pensado, como le tenía estima bastante, él tenía pensado darle, la esposa de él estaba en estado, y él tenía pensado que José Gregorio fuera el padrino de ese hijo que iban a tener, pero lamentablemente ese niño murió. Él estuvo preso 8 meses hasta que lo dieron declaró el juez que eso había sido un accidente. Es más, es muy importante porque la familia de José Gregorio Hernández, tanto su hermano César como su hermano Pedro Elías, fueron y escribieron una carta al juez diciéndole que ellos estaban ahí y declaraban que no tenían nada en contra del señor Bustamante, y que el señor Bustamante había sido una persona excelente y muy buena gente, pues. Inclusive él en el juicio él declara que él es la primera persona que le dice que dice José Gregorio es un santo, porque en sus declaraciones a él le preguntan, bueno, ¿y qué piensan ustedes de José Gregorio? Bueno, ¿qué puedo pensar? José Gregorio es un hombre excelente. José Gregorio fue un hombre santo, y eso quedó escrito en el expediente. Lo que consta ahí, que él fue la primera persona que le dijo a José Gregorio que lo llamó un santo. Que lo llamó como un santo. Y me alegra mucho conocerte, porque en verdad pues todo lo que se relaciona con José Gregorio, pues yo tengo bastante amistades, inclusive los parientes de él, los Carballos, que son también familiares de José Gregorio. Como cosa curiosa, ¿verdad, profesor? Que mi cuñada es hija del señor Fernando Bustamante, y de vez en cuando pues tocábamos ese tema también. Igual tuvimos la oportunidad, profesor, de hablar también con el profesor Antonio Fuguet, quien el pasado 14 de este mes bautizó su libro de espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández. Sí. Eso fue en el pedagógico. Sí, no pude ir, a mí me invitaron, pero no pude asistir en el pedagógico, en el paraíso, sí, no pude ir. ¿Qué otra cosa de importancia pues nos puede decir Bueno, es importante, todos son importantes, pero ¿qué otra cosa más relevante del doctor José Gregorio Hernández? Te voy a contar algo, ¿no? Ajá.
el vehículo que conducía el señor Bustamante no era propiedad de él, era propiedad de un señor de apellido Abad. Él, que inclusive es testigo en el juicio que se le abre a él, era uno de los testigos, había los presenciales y no presenciales, y él estaba ahí. Y bueno, se demostró su inocencia totalmente en ese juicio. Lamentablemente, pues, la gente le rindió un culto en su entierro que yo creo que era algo apoteósico. Un periodista decía que si venía a Venezuela un turista y veía esas exequias que le estaban haciendo a José Gregorio, esa cantidad de personas que estaban ahí reunidas, pero eso eran miles de personas. Se estima, los diarios dicen que había aproximadamente 30.000 personas, que para aquella época... Exactamente, eso le iba a decir ya, perdón que leí. Para esa época me imagino que eso sería algo extraordinario, sí, indudablemente, ¿no? Claro, para esa época era inmenso. Todos los cines, los colegios, todos se cerraron y fueron a rendirle pues esos honores a José Gregorio el día de su muerte. El entierro finalizó a las 8 de la noche. Eso fue no permitieron, cuando iban en la procesión y llevaban la urna de su cadáver en hombros, el pueblo no permitía que la urna la colocaran en un carruaje para llevarlo al cementerio general del sur. Del centro al cementerio del sur la distancia es bastante grande, y sin embargo el pueblo lo llevó en hombros hasta allá. ¿Desde qué parte de donde estaba la catedral de la catedral hasta el cementerio? Hasta el cementerio general del sur. Bastante distante, sí, indudablemente. Sí. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Y bueno, estoy aquí para cualquier otra pregunta que tú... Una cosa que me llama la atención es por qué fueron llevados los restos del doctor José Gregorio Hernández a la iglesia de la Candelaria. Pues ahí reposan sus restos. Yo tengo oportunidad después siempre de pasar ahí y verlo, y no a su ciudad natal. ¿Por qué? Bueno, en esa época también lo dice en las causas para la beatificación de un santo, las condiciones, si la muerte es en determinado sitio, ciudad, de ahí es que debe permanecer los restos, y ahí debe iniciarse también la causa. Eso está en las condiciones para la causa de canonización, pues, en el caso. Sí sería bueno que, además, en Isnotú ahorita está un padre allá, José Magdaleno, una excelente persona que no lo conozco personalmente, pero sí hemos intercambiado muchísima documentación sobre José Gregorio, y allá estaban haciendo una preparación para hoy, que van a hacer una conmemoración muy linda, que me hubiera gustado estar, pero lamentablemente no puedo. Sí, señor. Bueno, amables oyentes, estamos en compañía del biógrafo Alfredo Gómez, profesor Alfredo Gómez, haciendo pues un pequeño análisis de hoy, 29 de junio, sí señor, cuando como te digo, se conmemora pues un año más de la muerte del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. 104 años. 104 años. Uh-huh. Caray, 104 años ya. ¿Qué hora es ya en este momento, Giancarlo? Vamos entonces un momentico a identificar la estación con un tema musical. La Paturrita, distribuidora pasteurizadora de la mejor leche de Venezuela. Ustedes pueden hacer sus pedidos al mayor a través del 0414-110-0470, atendido por Jonathan Pérez. Buffalo Wings te ofrece la mejor gastronomía americana, las mejores hamburguesas, pequeños y el famoso Chicken Wings con la especialidad de la casa,
que son las mejores salsas, acompañado de los refrescos, batidos, merengadas y las bebidas espirituosas. Buffalo Wings, en sus dos direcciones. Centro Comercial Ciudad Tamanaco, su número telefónico el 0212-959-7326, y en el Centro Comercial San Ignacio, en La Castellana, Chacao, nivel Blandín, y su número telefónico el 0212-263-0721. Buffalo Wings, la mejor gastronomía americana. Operadora Logística Tenerife, distribuidora de la marca de refresco Bitcola en los estados Miranda, en La Victoria, Estado Aragua y Distrito Capital. Para sus pedidos al mayor, pueden contactarlos a través del 0414-018-0741, atendida por Manuel Pérez. Los mejores lentes lo puede conseguir en Óptica Plaza. Ellos están ubicados en la avenida Urdaneta frente a la Plaza La Candelaria, Centro Comercial Galerías, local número 2, atendido por el doctor Veramut, y su número telefónico el 0412-954-8985. Lácteos Toel, compañía anónima, distribuidora de los productos Parmalat, chicha, Ricomal, leches y jugos. Para sus pedidos al mayor y al detal, pueden contactarlos a través del 0414-110-0470, atendidos por Jonathan Pérez, Key Tortosa y Eloíno González. Así arribamos a la 1:14 de la tarde. El tema que tuvimos oportunidad de escuchar en la voz de Paul McCartney es My Love. Sí, señor, tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta melodía. Continuando pues con la entrevista con el biógrafo, el profesor Alfredo Gómez. Tiene un libro que, por cierto, le voy a decir cuál es. Se llama El Doctor Hernández es nuestro. ¿Este libro dónde se puede conseguir, profesor? A través de... Bueno, estuvo aquí en una época, porque este libro es del 2015. Pero ahí está resumida gran parte de la vida de José Gregorio, pero se puede conseguir la segunda edición en Amazon. Yo le hice una segunda edición y pueden meterse ahí, colocan mi nombre, Alfredo Gómez, en el buscador, y van a conseguir el libro con toda seguridad. Continuando pues con esta reseña que estamos haciendo sobre el doctor José Gregorio Hernández, díganos ustedes, profesor, ¿por qué se ha demorado tanto la canonización del doctor? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el protocolo que se sigue para eso? Bueno, muy buena la pregunta. José Gregorio tuvo problemas para su canonización. Tuvo inclusive 2 detractores en el proceso. Tuvo dos detractores. Uno de ellos fue un estudiante, un abogado, y el otro fue un sacerdote. Ellos al principio se opusieron a la canonización, y eso produjo un retraso. La causa quedó estancada por alrededor de 8 años. La causa empezó en 1949, o sea, 30 años después de su muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que esos retrasos, para librar, porque hubo que abrir un tribunal, etcétera, etcétera, y eso tardó tiempo. Después entonces, él se lo declararon venerable. Y luego de eso viene entonces el proceso para ser beatificado, que gracias a Dios ya se hizo. Y el último paso es un segundo milagro que tiene que tener, que también hay grandes probabilidades con el que está ahorita allá en el Vaticano, y seguramente que José Gregorio, ojalá Dios quiera, sea así, sea muy pronto, hasta yo creo que es este mismo año, es probable que lo canonicen y tengamos el primer santo venezolano laico, porque generalmente los santos, la mayoría no, pero hay laicos santos, pero la mayoría son religiosos. En este caso, José Gregorio sería un gran regalo para toda Venezuela y para el mundo, porque la devoción de José Gregorio es mundial.
Sí, señor. Ahora, una preguntita, esos detractores que usted dice, ¿en qué se basaron? ¿Qué dijeron del doctor José Gregorio Hernández en ese momento? Ahorita no recuerdo muy bien los nombres, pero lo que te digo, el que era abogado, él hizo un libro y ahí él decía que no reunía los requisitos porque la gente cuando le iba a pedir a José Gregorio, como él estaba enterrado en el Cementerio General del Sur, eso era como una pequeña casita de reja, ahí se reunían las personas y llegaban, y eso a veces no iban personas católicas, sino que iban medios brujos y empezaban a echar ramalazos y cosas. Tú sabes cómo es la cosa atacada siempre, porque cuando yo tenía un sacerdote que él ya murió, llamado Pedro Alfonso Vaz, que él me decía: Alfredo, cuando las cosas son de Dios, el diablo siempre mete la mano. Siempre pone obstáculos. Exactamente. Y entonces, bueno, eso por ese lado, ese abogado que había nacido en Mérida, hizo ese libro criticando pues que no reunía los requisitos y tal, pero al final hubo un sacerdote que tenía un programa en la televisión, y él hace ahí los puntos y critica todos los errores que ha dicho este abogado con respecto a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Y también con el sacerdote pasa algo similar, ahí tarda un poquito más, porque inclusive este sacerdote no había protestado y no le había mandado una carta al Vaticano y no la había mandado a la causa, pues, al respecto. Él lo estaba haciendo por delante. De eso no quisiera hablar un poco porque ahí es bastante lamentable. Que sea un sacerdote, ¿verdad? Que se oponga... muy capaz, era excelente persona, pero bueno, a veces sucede que uno no sabe y la gente da una cara, pero por delante tiene otra cara. Y fíjense que usted comentó que dentro de eso pues han utilizado mucho la figura del doctor para hacer estos rituales, estas cositas de espiritismo, de santería. ¿Qué dice usted con respecto a eso? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver esas cosas, que entonces digo, bueno, realmente no tienen, sí. Hablan de esto, como dice mi buen amigo Juan Carlos, que hablan de la corte médica, hablan de la corte chamarrera, de la corte, incluso hasta se escucha hablar de una corte malandra también. De todo vas a escuchar. De todo vas a escuchar. Fíjate bien, cuando José Gregorio se fue a trabajar como médico a Inotú, allá en Inotú, su pueblo natal, tuvo algunos problemas de ese tipo, de que él le escribe una carta a su amigo Santos Aníbal Dominich y le dice: Santos, aquí hay gente que cree en cosas raras, utilizando unas oraciones extrañas, utilizando unos ramalazos, y con eso y que van a curar a los enfermos. Yo no sabía, dicho por el propio José Gregorio, que en estos países, generaliza, hay tantos ignorantes. Eso es lo que conlleva eso, ¿verdad? La ignorancia. Tantos ignorantes. Y luego, obviamente, hay una cosa que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso consiste en que desde la época de la colonia, llegaron los españoles, llegaron los esclavos africanos, y los que tenemos, los indios que estábamos aquí, ¿qué sucedió? Que estas ideologías religiosas se mezclaron, y por eso entonces la gente empezó a creer a María Leonza, empezó a creer es más, ellos utilizan a los santos en sus oraciones, y no es así, porque el único que cura y sana y al que le hay que pedirle es a Dios. Los santos son intercesores o intermediarios, pero ellos no curan. Yo le he dicho a algunas personas: mira, ¿cómo le reza tú a José Gregorio? Ay, le digo: José Gregorio, te pido que me sane. Mira, primero está Dios. Tú tienes que pedirle primero a Dios, ¿verdad? Exactamente. Porque Él es el que decide todo. Y luego que tú le pidas a Dios, tú le vas a decir al doctor Hernández que interceda por esa causa que tú estás pidiendo. Porque no es así
No es que tú y te olvidas de José Gregorio y ya está. Ya le pediste a José Gregorio, pero Dios, ¿de dónde está? Tú lo nombraste en tu oración. Sí, señor. Así es. Fíjese que, así como le dije hace rato de lo de la cuñada, pues que es sobrina del que lastimosamente pues conducía ese vehículo, el señor Bustamante, yo tuve una experiencia muy bonita también, señor profesor Alfredo, Juan Carlos, yo tuve una experiencia muy bonita, porque yo tuve un accidente donde, lo voy a confesar ahorita aquí a través de la radio, pues, y aprovechando pues que es del doctor José Gregorio Hernández, a quien, como usted dice, pues, lo venero mucho, lo llamo, pero primero, ¿verdad?, por supuesto a Dios primero, que sea él el que le dé permiso, pues, para que me pueda atender. Yo tuve una experiencia, como dije hace rato, bastante desagradable. Yo fui incluso desahuciado porque me aparecieron unos tumores en el cerebro, en el ventrículo izquierdo. Me fui con los mejores neurocirujanos en ese momento. Y mire, fue cuando me dediqué a mí mismo, cuando uno de los neurocirujanos me dijo que si quería superar estos malestares, que tuviera fe y que practicara yoga. Desde ese momento, le hablo a ustedes hace 35 años, eso también me hizo ir pues hacia el campo de la yoga, y hoy por hoy también soy profesor de yoga y instructor de yoga. Pero yo tuve la experiencia, y lo digo con toda sinceridad, con toda fe, yo tuve 3 experiencias con el doctor José Gregorio Hernández. Sentí su presencia en mi cuarto, que incluso sentí una voz que me dijo que pusiera ciertas cosas, alcohol, algodón, y yo particularmente Mario, el profesor Mario, sintió las manos, y yo le pedí que si me podía dormir para que hiciera mejor su labor, y efectivamente es la primera vez, yo me quedé dormido desde las 10 hasta las 4 que me desperté. Sí, escuché que me dijo que cuando me despertara, eso me dijo antes de comenzar, que iba a sentir cierto mareo, y efectivamente cuando yo desperté, que traté de incorporarme, no lo pude hacer, estaba como algo allá. Pero hasta el sol de hoy le digo, profesor Lírico, amables oyentes, de que desde ese momento, pues, este que está aquí es otro. Lo digo con toda sinceridad, superé todo eso con la ayuda, pues, del doctor José Gregorio Hernández, como intermediario ante Dios Todopoderoso. Esa es una experiencia que yo tuve muy bonita. Fueron tres veces que yo tuve esa experiencia, y hasta el sol de hoy, pues, soy otra persona. Superé todo, con pruebas, con tomografías. Oye, incluso yo tengo las tomografías guardadas con respecto a eso. Bueno. Me dice nuestro buen amigo Michael de que si el doctor José Gregorio Hernández no tuvo novia, no tuvo planes de matrimonio, ¿qué nos puede usted decir al respecto, profe? Bueno, te explico lo siguiente. Cuando José Gregorio llegó aquí a Caracas, tenía aproximadamente 12 a cumplir los 13 años. Iba al Colegio Villegas a hacer su bachillerato. Y él conoce a una niñita que le llamó y le gustó. Pero la niñita no gustó de él. Esa sería la primera vez, eso está en el libro en su sobrino, Ernesto Hernández Briceño. Ese libro se llama Nuestro tío José Gregorio. Y luego, en la universidad, da la casualidad que un hijo de esas muchachas que a él le había gustado pasa a ser alumno de José Gregorio en la universidad. Hijo de esa que a él le había gustado. Y él decía, comentaba que era un niño muy inteligente, y cada vez que tenía conversación con él no podía olvidarse de su mamá. También estando ya en Ignotú haciendo medicina, le escribe también, porque sabemos mucho de José Gregorio por esas cartas, las cartas que él le mandaba a Dominici aquí a Caracas. Entonces, ¿qué pasa? En eso él le escribe y le dice: hay unas niñas de apellido Ordóñez que tú sabes que no me has dicho nada de ella. Y le dice en la carta: tú no sabes que ese es mi punto débil. Tenía José Gregorio 22 años en esa época. Luego, cuando él regresa a Caracas y el Estado, el gobierno,
del presidente Rojas Paul, lo envían a hacer un posgrado a Francia. En Francia había venezolanos que también estaban haciendo cursos y se aproximaba la fecha del 5 de julio, conmemoración de la independencia de Venezuela. ¿Y qué sucede? Que entonces ellos le dicen a José Gregorio: mira, vamos a reunirnos para conmemorar la fecha de nuestra patria y bueno, nos gustaría que tú nos acompañaras. Y entonces pues José Gregorio no era de estar yendo a fiesta ni nada, lo de él cuando estaba allá era estudiar y le gustaba mucho la música. Se compró un violín allá en... Estoy leyendo que era de poco hablar también. Era de poco hablar, no hablaba mucho. Sí, entonces ¿qué pasa? Ellos ahí, esos compañeros, le dicen: bueno, chicos, vamos a ver si podemos, le buscamos una chica a José Gregorio, de esas chicas súper fáciles, y le hacemos un encuentro La Paturrita, distribuidora pasteurizadora de la mejor leche de Venezuela. Ustedes pueden hacer sus pedidos al mayor a través del 0414-110-0470, atendido por Jonathan Pérez. Buffalo Wings te ofrece la mejor gastronomía americana, las mejores hamburguesas, pequeños y el famoso Chicken Wings con la especialidad de la casa, que son las mejores salsas acompañado de los refrescos, batidos, merengadas y las bebidas espirituosas. Buffalo Wings en sus dos direcciones: Centro Comercial Ciudad Tamanaco, su número telefónico el 0212-959-7326, y en el Centro Comercial San Ignacio en La Castellana, Chacao, nivel Blandín, y su número telefónico el 0212-263-0721. Buffalo Wings, la mejor gastronomía americana. Operadora Logística Tenerife, distribuidora de la marca de refresco Bitcola en los estados Miranda, en La Victoria, Estado Aragua y Distrito Capital. Para sus pedidos al mayor pueden contactarlos a través del 0414-018-0741, atendida por Manuel Pérez. Los mejores lentes lo puede conseguir en Óptica Plaza. Ellos están ubicados en la avenida Urdaneta frente a la Plaza La Candelaria, Centro Comercial Galerías, local número 2, atendido por el doctor Veramut, y su número telefónico el 0412-954-8985. Lácteos Toel, compañía anónima, distribuidora de los productos Parmalat, chicha, Ricomal, leches y jugos. Para sus pedidos al mayor y al detal pueden contactarlos a través del 0414-110-0470, atendidos por Jonathan Pérez, Key Tortosa y Eloíno González. Así arribamos a la 1:14 de la tarde. El tema que tuvimos oportunidad de escuchar en la voz de Paul McCartney es My Love. Sí, señor, tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta melodía. Continuando pues con la entrevista con el biógrafo, el profesor Alfredo Gómez. Tiene un libro que, por cierto, le voy a decir cuál es. Se llama El Doctor Hernández es Nuestro. ¿Este libro dónde se puede conseguir, profesor? A través de... Bueno, estuvo aquí en una época, porque este libro es del 2015. Pero ahí está resumida gran parte de la vida de José Gregorio, pero se puede conseguir la segunda edición en Amazon. Yo le hice una segunda edición y pueden meterse ahí, colocan mi nombre, Alfredo Gómez, en el buscador, y van a conseguir el libro con toda seguridad. Continuando pues con esta reseña que estamos haciendo sobre el doctor José Gregorio Hernández, díganos ustedes, profesor, ¿por qué se ha demorado tanto la canonización del doctor? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el protocolo que se sigue para eso? Bueno, muy buena la pregunta. José Gregorio tuvo problemas para su canonización. Tuvo inclusive 2 detractores en el proceso. Tuvo dos detractores. Uno de ellos fue un estudiante, un abogado, y el otro fue un sacerdote.
ellos al principio se opusieron a la canonización y eso produjo un retraso. La causa quedó estancada por alrededor de 8 años. La causa empezó en 1949, o sea, 30 años después de su muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que esos retrasos, para librar, porque hubo que abrir un tribunal, etcétera, etcétera, y eso tardó tiempo. Después entonces, él se lo declararon venerable. Y luego de eso viene entonces el proceso para ser beatificado, que gracias a Dios ya se hizo. Y el último paso es un segundo milagro que tiene que tener, que también hay grandes probabilidades con el que está ahorita allá en el Vaticano, y seguramente que José Gregorio, ojalá Dios quiera, sea así, sea muy pronto, hasta yo creo que es este mismo año, es probable que lo canonicen y tengamos el primer santo venezolano laico, porque generalmente los santos, la mayoría, ¿no? Pero hay laicos santos, pero la mayoría son religiosos. En este caso, José Gregorio sería un gran regalo para toda Venezuela y para el mundo, porque la devoción de José Gregorio es mundial. Sí, señor. Ahora, una preguntita, esos detractores que usted dice, ¿en qué se basaron? ¿Qué dijeron del doctor José Gregorio Hernández en ese momento? Ahorita no recuerdo muy bien los nombres, pero lo que te digo, el que era abogado, él hizo un libro, y ahí él decía que no reunía los requisitos, porque la gente, cuando le iba a pedir a José Gregorio, como él estaba enterrado en el Cementerio General del Sur, eso era como una pequeña casita de reja, ahí se reunían las personas y llegaban, y eso a veces no iban personas católicas, sino que iban medios brujos y empezaban a echar ramalazos y cosas. Tú sabes cómo es la cosa atacada siempre, porque cuando yo tenía un sacerdote que él ya murió, llamado Pedro Alfonso Vaz, que él me decía: Alfredo, cuando las cosas son de Dios, el diablo siempre mete la mano, siempre pone obstáculos. Exactamente. Y entonces, bueno, eso por ese lado, ese abogado que había nacido en Mérida hizo ese libro criticando pues que no reunía los requisitos y tal, pero al final hubo un sacerdote que tenía un programa en la televisión, y él hace ahí los puntos y critica todos los errores que ha dicho este abogado con respecto a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Y también con el sacerdote pasa algo similar, ahí tarda un poquito más, porque inclusive este sacerdote no había protestado y no había le había mandado una carta al Vaticano y no la había mandado a la causa, pues, al respecto. Él lo estaba haciendo por delante. De eso no quisiera hablar un poco, porque ahí es bastante lamentable que sea un sacerdote, ¿verdad? Que muy capaz, era excelente persona, pero bueno, a veces sucede que uno no sabe y la gente da una cara, pero por delante tiene otra cara. Y fíjense que usted comentó que dentro de eso pues han utilizado mucho la figura del doctor para hacer estos rituales, estas cositas de espiritismo, de santería. ¿Qué dice usted con respecto a eso? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver esas cosas, que entonces digo, bueno, realmente no tienen, sí. Hablan de esto, como dice mi buen amigo Juan Carlos, que hablan de la corte médica, hablan de la corte chamarrera, de la corte, incluso hasta se escucha hablar de una corte malandra también. De todo vas a escuchar. De todo vas a escuchar. Fíjate bien, cuando José Gregorio se fue a trabajar como médico a Inotú, allá en Inotú, su pueblo natal, tuvo algunos problemas de ese tipo, de que él le escribe una carta a su amigo Santos Aníbal Dominich y le dice: Santos, aquí hay gente que cree en cosas raras, utilizando unas oraciones extrañas,
utilizando unos ramalazos y con eso y que van a curar a los enfermos. Yo no sabía, dicho por el propio José Gregorio, que en estos países generaliza hay tantos ignorantes. Eso es lo que conlleva eso, ¿verdad? La ignorancia. Tantos ignorantes. Y luego, obviamente, hay una cosa que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso consiste en que desde la época de la colonia, llegaron los españoles, llegaron los esclavos africanos y los que tenemos, los indios que estábamos aquí, ¿qué sucedió? Que estas ideologías religiosas se mezclaron y por eso que entonces la gente empezó a creer a María Leonza, empezó a creer es más, ellos utilizan a los santos en sus oraciones y no es así, porque el único que cura y sana y al que le hay que pedirle es a Dios. Los santos son intercesores o intermediarios, pero ellos no curan. Yo le he dicho a algunas personas, mira, ¿cómo le reza tú a José Gregorio? Ay, le digo, José Gregorio, te pido que me sane. Mira, primero está Dios. Tú tienes que pedirle primero a Dios, ¿verdad? Exactamente. Porque Él es el que decide todo. Y luego que tú le pidas a Dios, tú le vas a decir al doctor Hernández que interceda por esa causa que tú estás pidiendo. Porque no es así. No es que tú y te olvidas de José Gregorio y ya está. Ya le pediste a José Gregorio, pero Dios, ¿y dónde está? Tú lo nombraste en tu oración. Sí, señor. Así es. Fíjense que, así como le dije hace rato de lo de la cuñada pues que es sobrina del que lastimosamente pues conducía ese vehículo, el señor Bustamante. Yo tuve una experiencia muy bonita también, señor profesor Alfredo, Juan Carlos. Yo tuve una experiencia muy bonita porque yo tuve un accidente donde, lo voy a confesar ahorita aquí a través de la radio, pues, y aprovechando pues que es del doctor José Gregorio Hernández, a quien, como usted dice, pues lo venero mucho, lo llamo, pero primero, ¿verdad?, por supuesto a Dios primero, que sea Él el que le dé permiso pues para que me pueda atender. Yo tuve una experiencia, como dije hace rato, bastante desagradable. Yo fui incluso desahuciado porque me aparecieron unos tumores en el cerebro, en el ventrículo izquierdo. Me fui con los mejores neurocirujanos en ese momento. Y mire, fue cuando me dediqué a mí mismo, cuando uno de los neurocirujanos me dijo que si quería superar estos malestares, que tuviera fe y que practicara yoga. Desde ese momento, le hablo a ustedes hace 35 años, eso también me hizo ir pues hacia el campo de la yoga, y hoy por hoy también soy profesor de yoga y instructor de yoga. Pero yo tuve la experiencia, y lo digo con toda sinceridad, con toda fe. Yo tuve 3 experiencias con el doctor José Gregorio Hernández. Sentí su presencia en mi cuarto, que incluso sentí una voz que me dijo que pusiera ciertas cosas, alcohol, algodón, y yo particularmente Mario, el profesor Mario, sintió las manos, y yo le pedí que si me podía dormir para que hiciera mejor su labor, y efectivamente es la primera vez, y yo me quedé dormido desde las 10 hasta las 4 que me desperté. Sí, escuché que me dijo que cuando me despertara, eso me dijo antes de comenzar, que iba a sentir cierto mareo, y efectivamente cuando yo desperté, que traté de incorporarme, no lo pude hacer, estaba como algo allá. Pero hasta el sol de hoy le digo, profesor, le digo, amables oyentes, de que desde ese momento pues que está aquí es otro. Lo digo con toda sinceridad, superé todo eso con la ayuda pues del doctor José Gregorio Hernández como intermediario ante Dios Todopoderoso. Esa es una experiencia que yo tuve muy bonita. Fueron tres veces que yo tuve esa experiencia, y hasta el sol de hoy pues soy otra persona. Superé todo, con pruebas, con tomografías. Oye, incluso yo tengo las tomografías guardadas con respecto a eso. Bueno. Me dice nuestro buen amigo Michael de que si el doctor José Gregorio Hernández no tuvo novia, no tuvo planes de matrimonio, ¿qué nos puede usted decir al respecto, profe? Bueno, te explico lo siguiente. Cuando José Gregorio llegó aquí a Caracas, tenía aproximadamente 12 a cumplir los 13 años. Iba al Colegio Villegas a hacer su bachillerato. Y él conoce a una niñita
que le llamó y le gustó, pero la niñita no gustó de él. Esa sería la primera vez. Eso está en el libro en su sobrino Ernesto Hernández Briceño. Ese libro se llama Nuestro tío José Gregorio. Y luego en la universidad da la casualidad que un hijo de esas muchachas que a él le había gustado pasa a ser alumno de José Gregorio en la universidad. Hijo de esa que a él le había gustado. Y él decía, comentaba que era un niño muy inteligente, y cada vez que tenía conversación con él no podía olvidarse de su mamá. También estando ya en Ignotú haciendo medicina, le escribe también, porque sabemos mucho de José Gregorio por esas cartas, las cartas que él le mandaba a Dominici aquí a Caracas. Entonces, ¿qué pasa? En eso él le escribe y le dice: hay unas niñas de apellido Ordóñez que tú sabes que no me has dicho nada de ella. Y le dice en la carta: tú no sabes que ese es mi punto débil. Tenía José Gregorio 22 años en esa época. Luego, cuando él regresa a Caracas y el Estado, el gobierno del presidente Rojas Paul, lo envían a hacer un posgrado a Francia. En Francia había venezolanos que también estaban haciendo cursos, y se aproximaba la fecha del 5 de julio, conmemoración de la independencia de Venezuela. ¿Y qué sucede? Que entonces ellos le dicen a José Gregorio: mira, vamos a reunirnos para conmemorar la fecha de nuestra patria, y bueno, nos gustaría que tú nos acompañaras. Y entonces, pues José Gregorio no era de estar yendo a fiesta ni nada. Lo de él cuando estaba allá era estudiar, y le gustaba mucho la música. Se compró un violín allá en... Estoy leyendo que era de poco hablar también. Era de poco hablar, no hablaba mucho. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ellos ahí, esos compañeros, le dicen: bueno, chicos, vamos a ver si podemos, le buscamos una chica a José Gregorio, de esas chicas súper fáciles, y le hacemos un encuentro entre ellos dos y los dejamos solos. Exactamente así lo hicieron. Dejaron solo a José Gregorio, y luego llegaron los amigos para ver si había pasado algo, y la encontraron a la chica llorando y diciéndole a esos amigos: ustedes son unos muérganos, unos desgraciados, ustedes me han dejado con un santo. Y ahí estaba Racetti en ese grupo, y dijo Racetti estas palabras: se podrá decir muchas cosas de José Gregorio, pero jamás se podrá hablar de su castidad. Amables oyentes, estamos en sintonía de los 1420 AM y vamos a ir momenticos a los estudios. Estamos conversando con el biógrafo, el profesor Alfredo Gómez. Estamos haciendo una pequeña y franca conversación sobre el doctor José Gregorio Hernández. Vamos entonces a los estudios. La Paturrita, distribuidora pasteurizadora de la mejor leche de Venezuela. Ustedes pueden hacer sus pedidos al mayor a través del 0414-110-0470, atendido por Jonathan Pérez. Buffalo Wings te ofrece la mejor gastronomía americana, las mejores hamburguesas, pequeños y el famoso Chicken Wings con la especialidad de la casa, que son las mejores salsas acompañado de los refrescos, batidos, merengadas y las bebidas espirituosas. Buffalo Wings en sus dos direcciones: Centro Comercial Ciudad Tamanaco, su número telefónico el 0212-959-7326, y en el Centro Comercial San Ignacio en La Castellana, Chacao, nivel Blandín, y su número telefónico que era una especie de guaracha, pues, pero no me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la música. Y resulta que Pedro Elías Gutiérrez,
Gaceta, ¿cómo es que se llama? Algo así, era el nombre del grupo, pues. Que es autor de El alma llanera, pero Elías Gutiérrez, José Gregorio estaba tocando piano y estaba tocando esa canción en su casa y venía caminando, pero Elías Gutiérrez por la acera y oye su canción y entonces se acerca a la puerta donde vive José Gregorio. En las puertas, tú sabes, tienen esas dos puertas, por decir, tienen un zaguán, tienes que abrir la puerta, pasa. Que todavía muchas de ese tipo de viviendas existen en La Pastora y claro. en San José también, que es lo que llaman el zaguán, que desde la puerta principal, que es la que está cerquita de la calle, está un pasillo que se llama zaguán, y entonces la puerta en sí de entrada a la casa. Exactamente. Pero estaba abierta la puerta de la calle. Estaba abierta en ese momento. Y entonces él se mete y se queda ahí hasta que termina de tocar José Gregorio El alma llanera. Toca la puerta y le sale su hermana Isolina y le dice, es aquí, ¿sabes quién es el que está tocando piano? Sí, mi hermano. Ay, me gustaría conocerlo, le dice Pedro Elías Gutiérrez. Cuando él lo ve, claro, José Gregorio sí lo conocía, porque él bailaba con él en las plazas y tal, era el director de la retreta, no me acordaba el nombre de La Retreta. ¿Qué sucedió entonces? Que José Gregorio lo ve y le dice, ¿cómo está? Yo quisiera saber quién era el que estaba tocando piano. ¿Usted era el que estaba tocando piano? Sí, pero yo no soy muy importante. Lo importante es la música que yo estaba interpretando, y ahora, teniendo en mi presencia el autor, el compositor y el compositor de esta canción, imagínese lo contento que estoy. Bueno, a mí eso no me interesa, le dice. A mí lo que me interesa es cómo te llamas tú. Le dice Pedro Elías Gutiérrez. Correcto. Ese fue ese encuentro, desde ahí se hicieron muy amigos. Y luego también había otro músico que se llamaba Manuel Guadalajara. Manuel Guadalajara fue un excelente flautista, tocaba un excelente músico. Había una canción de él que se llama Yo no te olvidaré, que José Gregorio lo interpretaba al piano también. Y resulta que en ese momento ambos eran benefactores de una casa de niños huérfanos, y cuando ellos se combinaban para irle a llevar la música a los niños de ese orfanato, José Gregorio llevaba el violín y Manuel Guadalajara llevaba su flauta. Imagínense qué dicha esos niños escuchando esa música, ¿no? Lo que dijimos hace rato es una retreta, ¿no? Retreta, no me venía a la mente esa palabra, retreta. Sí. Bueno, amigos, estamos en una franca conversación con el profesor Alfredo Gómez, biógrafo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, y aquí tenemos su libro que dice El doctor Hernández es nuestro. Sí, señor. Arribamos entonces a la 1:41 de la tarde. Bueno, hoy haciéndole, como dicen por aquí, la segunda o el quite pues, a nuestro buen amigo Juan Carlos Ortega, quien se encuentra un poco más de garganta, y al doctor Marco Cardoso, quien está ahorita en diligencias personales. Vamos a continuar pues entonces en franca conversación con el señor Alfredo Gómez. ¿Qué otra cosa nos puede decir, ampliando pues un poco más sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández? Bueno, como José Gregorio intentó hacer monje cartujo 2 veces, en realidad, y también intentó entregarse a la vida del sacerdocio. También estuvo en el seminario metropolitano. Pero hay cosas que son importantes decir. La primera vez que él va, eso fue en el 1907, a comienzo del siglo, y él entonces él lo intenta en el 1914 otra vez, porque la primera vez él estaba muy entusiasmado, él había inclusive el de regreso no pudo porque se enfermó allá en el convento de los Cartujos, que estaba allá en una ciudad de Lucca, en Italia.
Y entonces él se enferma y el prior del convento le dice, mira, vamos a hacer algo, mejor es que tú te regreses a Caracas y te hagas sacerdote. Es entonces cuando él regresa y entra aquí en el seminario metropolitano, pero él sale de allá por problemas en esa ocasión de que no podía con el trabajo que se hacía ahí diariamente. Su cuerpo, José Gregorio no era una persona grande, él medía unos 60 de estatura y no tenía esa fortaleza pues en su cuerpo para aguantar ese trabajo tan serio que hacía por 2 horas diarias. Eso no había sábados ni domingo de descanso, se trabajaban todos los días 2 horas diarias en ese convento de clausura allá en Italia, de los Cartujos. ¿Y qué pasó entonces? Que él regresa, después que está aquí, está en el seminario metropolitano, pero él se da cuenta de que él no servía para ser sacerdote, no era lo que él quería, pues, y decide, vuelve a intentar otra vez en 914 intenta, pero se enferma, ahí sí se enferma y tuvo que regresar a Venezuela, pero ya no podía ir otra vez porque ahí los requisitos de los Cartujos era que tenías que tener hasta 45 años. Si pasabas los 45 años ya no podías ingresar, entonces ya no puedo intentar más. Entonces se dedicó a lo que Dios en realidad quería. En ese momento, ¿qué edad contaba el doctor? Bueno, para ese entonces él tenía alrededor de 45 años cuando regresa, casi estaba ya por cumplir los 44, casi estaba por cumplir los 45 años, cuando ya regresa la segunda vez. Ese seminario que usted dice, el metropolitano, no es el que está en la esquina de la Monja, eso tiene nada que ver con eso, ¿no? No, sí, es el mismo. El mismo. Ah, sí. Muy bien, que se encuentra ahorita en la iglesia de la San Francisco. Exactamente. Bueno, fíjese que también nos llaman para preguntarle, profesor, ¿cuál fue el primer milagro del doctor José Gregorio Hernández fuera del país? Fuera del país, bueno, sí. Uno de los cuando él estaba en 1917, hay varios milagros, digamos, o varias curaciones que podrían ser milagros, porque él regresa estaba estudiando no estudiando, o estaba poniéndose al día en unos estudios porque él quería actualizar un libro que había hecho que se llamaba el libro se llamaba Elementos de Bacteriología, lo había hecho en el 1905 y en el 1917 decide entonces actualizar ese libro. Cuando él regresa de esa actualización, había una paciente y esa paciente lo llaman a él para que fuera a examinar a la paciente. Decía que tenía apendicitis y había que operarla. Estamos hablando del año de 1917 y el tratamiento del apéndice hacía una apendicostomía, ¿no? La operaban y bueno, la curaban de eso. Pero ¿qué sucedió entonces? Que no había él coincide con el diagnóstico de los médicos que estaban ahí cuando le pregunta, y además era amiga de él, y entonces ella le dice, ay, pero yo no quiero que me operen, no podemos hacer esto para que no me operen, por favor. Entonces él le dice, ok, no te vamos a operar. Si no lo operaban, corría el riesgo de morir. Él le da unas pastillitas, no se sabe qué fue lo que le dio, pero hay que tomar en cuenta que había 3 médicos habían diagnosticado lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace? Que es lo que se conoce actualmente como un milagro en vida. Juan Pablo II también se le conocieron muchos casos en ese sentido, de que pedían por él y él daba las instrucciones y inclusive mandó una vez un rosario, él mismo se lo mandó a la persona que estaba y que lo rezara, estaba enferma y la persona se salvó.
Y luego, el primer milagro ya después, como buscando milagros, no se tiene conocimiento de eso. Hay muchos milagros, pero saber, sí conocemos algo que podríamos ser el primer milagro, que sería que cuando se llevaba era el cortejo fúnebre, había una muchacha que él la trataba, era su paciente, pero no tenía problemas para caminar. Cuando el féretro pasa por frente de la casa de ella se para, se incorpora por la ventana y se arrima a la ventana y ve el féretro pasar. Después todo el mundo se sorprendió, porque como era posible que que no podía ni caminar, pues ella se paró. Pero de eso no se tienen los algo datos escrito, exacto, precisos acerca de eso. Ese milagro que usted acaba de decir de la persona que tenía los problemitas de apendicitis, ¿en qué parte fue ese? Eso aquí en Caracas. Fue aquí mismo en Caracas. Sí, pero fuera de Venezuela no se conoce con exactitud algún caso. Bueno, fuera de Venezuela hay mucho. Acuérdate de la devoción en España, sobre todo en las Islas Canarias, los españoles que tuvieron aquí y que se llevaron esa devoción allá en Europa, pues en Italia, también en toda Estados Unidos, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Hay mucha devoción de José Gregorio Hernández. La gente no lo sabe, pues, pero es verdad, la gente hay una devoción tan grande en Ecuador que ellos todos los 28 de cada mes del año le hacen una misa a José Gregorio. Sí, señor. Bueno, ya así arribamos a la 1:51 de la tarde. Estamos en franca conversación con el profesor Alfredo Gómez, biógrafo del doctor José Gregorio Hernández. Hoy, un día un poco informal, porque les estoy haciendo, como dicen, pues el quite a nuestro buen amigo Juan Carlos Ortega y al doctor Marco Cardoso. Pero tenemos una franca conversación que ya vamos a terminar, profesor, ya estamos por terminar. Pues son las 1:52 de la tarde y vamos entonces a comerciales. La Paturrita, distribuidora pasteurizadora de la mejor leche de Venezuela. Ustedes pueden hacer sus pedidos al mayor a través del 0414-110-0470, atendido por Jonathan Pérez. Buffalo Wings te ofrece la mejor gastronomía americana, las mejores hamburguesas, pequeños y el famoso Chicken Wings con la especialidad de la casa, que son las mejores salsas acompañado de los refrescos, batidos, merengadas y las bebidas espirituosas. Buffalo Wings en sus dos direcciones: Centro Comercial Ciudad Tamanaco, su número telefónico el 0212-959-7326, y en el Centro Comercial San Ignacio en La Castellana, Chacao, nivel Blandín, y su número telefónico el 0212-263-0721. Buffalo Wings, la mejor gastronomía americana. Operadora Logística Tenerife, distribuidora de la marca de refresco Bitcola en los estados Miranda, en La Victoria, Estado Aragua y Distrito Capital. Para sus pedidos al mayor, pueden contactarlos a través del 0414-018-0741, atendida por Manuel Pérez. Los mejores lentes lo puede conseguir en Óptica Plaza. Ellos están